que pocos son los que saben acerca de La Sombra, el grupo que controlaba el huachicol a la sombra del gobierno federal y donde participaban numerosos políticos y líderes policíacos. También te voy a decir por qué La Parca fue aprehendido en más de 2 ocasiones y después puesto en libertad. También del duro golpe que se avecina al negocio del huachicol por parte de la PGR y que estaría cumpliendo las expectativas del presidente López Obrador. Así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy vamos a descubrir juntos lo que es la historia detrás de La Sombra, un grupo de huachicoleros que siempre vivió a la sombra del gobierno federal, a la sombra de otros cárteles importantes como los Zetas, por ejemplo, también el cártel de Sinaloa, pero que operaba muy básicamente lo que es el tema del huachicol en una región muy específica del país que aquí te voy a contar, pero también, sobre todo, el golpe que ya se espera que se dé y que sea definitivo contra este negocio. Entonces vamos a ver ya y desglosar todo este tema que nos presenta Roberto Roch en su columna de El Universal. Resulta que él introduce su columna de la siguiente manera: en el gobierno de López Obrador existe extrañeza por la impunidad con la que durante años pudo operar en los límites entre Veracruz e Hidalgo, una de las bandas más poderosas ligadas al tráfico ilegal de combustible. Se trata del grupo La Sombra, que nunca estuvo sometido a los grandes cárteles que dominan el negocio. Se presume que sus jefes eran de otro tipo, políticos y policíacos, para más precisión. Y después, el exdirector de El Universal empieza a desglosar cómo a raíz de la tragedia en Hidalgo se empiezan a mover nuevamente las fichas en torno a este grupo La Sombra y sobre todo en cuanto a su líder, La Parca, que ya habíamos hablado de él en el sentido de que primero habían dicho que le habían quitado la vida, después resulta que no, lo detuvieron en 2 ocasiones, después lo dejaron libre y así lo especifica Roberto Roch. El pasado lunes 21, unas horas después de la tragedia de Tlahuelilpan, el aparente líder de esa banda, La Parca, fue sujeto a una breve persecución cuando estaba acompañado por un solo escolta. Le dieron alcance y resultó ejecutado a bordo de su vehículo. Un destino apenas a la altura de un sicario de poca monta. Es decir, nos parece muy curioso, muy extraño cómo un líder de semejante grupo delincuencial como es La Sombra, a cargo de La Parca, anduviera solamente con una escolta y sobre todo que se detuviera justamente afuera de una tienda de autoservicio. Me parece muy, muy extraño las circunstancias en las que falleció supuestamente este sujeto, pero después también señala a otros y dice: es un enigma para funcionarios judiciales federales y estatales por qué se produjo así. Y justo en esa fecha, la muerte de un hombre que habría resistido a sangre y fuego, incursiones en su zona por parte de los sanguinarios cárteles Jalisco Nueva Generación, su derivación de los Matazetas, el Golfo y los Zetas mismos. Dicho en términos coloquiales, ¿quién dejó morir solo a La Parca? Eso es lo que comentábamos hace unos momentos, en el sentido de que está muy extraño toda esta parte, de que solamente anduviera con una escolta. A mí me parece que más bien tendió a desaparecer. Desaparecer como se supone que están los Moreno Valle. Pero bueno, ese es otro tema del cual me gustaría dejar para después. Ahorita por lo pronto seguimos con la columna de Roberto Roch. Con horas de diferencia, otros 2 cabecillas del llamado huachicol también resultaron acribillados: Uriel N. y Flavio Alberto el Vikingo. Con ello, el mercado del saqueo de combustible en la región Veracruz-Hidalgo parece reorganizado bajo coordenadas difíciles de trazar por ahora. Es decir, se reagruparon, obviamente quitándose del camino
hasta lo que se puede conocer, a todos estos cabecillas para tener un nuevo líder. Y luego continúa Roberto Roch. El siniestro telón de fondo de estas ejecuciones es la tragedia de Tlahuelilpan. Atrapó a una multitud 3 días antes, según fuentes consultadas por este espacio. La cifra oficial de víctimas rebasará las 200, pues muchos de los heridos no lograrán sobrevivir y hay medio centenar de cuerpos calcinados sin reconocer. Y luego después nos habla de ahora sí, un brutal golpe que se dará por parte de la Fiscalía General de la República a cargo de Hertz Manero. Pero no sería un golpe X, no sería un golpe cualquiera, como por ejemplo el que se dio ahora que acaban de detener a 2 buques con diésel robado, no, sino que sería algo más potente. Dice aquí: es conocido que esta semana el nuevo fiscal general Alejandro Hertz Manero hará oficial un golpe importante a las bandas de huachicoleros. Se espera que en realidad suponga una acción a la medida de las expectativas despertadas por la administración de López Obrador y en la dimensión que supone ya la tragedia citada. Es decir, probablemente incluso puedan caer algunos peces gordos, algunos delincuentes de cuello blanco, háblese de Romero de Champs, háblese de incluso, ¿por qué no pensar en Javier Lozano, quien ustedes saben que tiene vínculos con el Cachetes, aquel famoso líder huachicolero, que tuvo su principal trascendencia durante el gobierno de Moreno Valle en Puebla? Así que, ¿por qué no pensar que López Obrador tiene ya fichados a estos personajes de cuello blanco, o incluso podría tener ya a los nuevos líderes de La Sombra, este nuevo grupo del que nadie ha hablado? Y bueno, también Roberto Roch cuestiona, quizá el señor fiscal, es decir, Hertz Manero, pudiera aprovechar para explicarnos a todos por qué La Parca fue detenido al menos en 2 ocasiones en los últimos años, pero más tardó en pisar la cárcel que en volver a salir. Así sucedió a finales de 2011, cuando fue arrestado por la Marina, y otra vez apenas en octubre pasado por conducto de policías estatales de Veracruz. Como siempre, la justicia actuando de manera extraña, supuestamente evocando el debido proceso, deja en libertad a delincuentes como este. Ya sucedió en el caso Florence Cassé, con el caso de tantos políticos que han aprendido y que después dejan en libertad a causa de que si se reveló el nombre, que si la detención estuvo mal hecha. Yo siempre he sostenido que sí, que si bien a lo mejor se reveló su nombre, quizá al final de cuentas la gente a la que atrapan no terminan por detenerla en las mejores condiciones, eso no quita los delitos que cometen. Y bueno, ya para finalizar, dice, nos aseguran que alguien muy enterado del expediente respectivo es el señor Alberto Elías Beltrán, hasta el pasado 1 de diciembre encargado de despacho de la PGR y parte de un compacto y poderoso grupo de funcionarios que incluyó a Alberto Basbás, primero titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y luego director del CISEN, así como a Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de la presidencia y muy influyente operador en los ámbitos judicial y jurídico. Es decir, Alberto Basbás, quien ya tiene larga cola que le pisen, un hombre que jamás pudo encontrar a Paulette, que se encontraba supuestamente en su cama cuando todo México la buscaba por todo el país. El señor no fue capaz de encontrarla, pero ahora ya lo tenemos aquí bien fichado. Entonces, esto es lo que revela Roberto Roch en su columna del día de hoy. Así que, ya lo sabes, este nuevo grupo La Sombra, que está causando mucha extrañeza porque nadie lo había escuchado, pero tal parece que trabaja y opera bajo la complacencia de políticos como siempre y bajo el respaldo de la policía de Veracruz. Y bueno, para terminar, vamos a ver que dice: México cayó al lugar 138 mundial del índice de percepción de la corrupción en 2018, una verdadera vergüenza.
Vamos a leer los detalles. México continúa su caída en cuanto a niveles de corrupción. Durante 2018, el último año de Peña Nieto en el poder, el país perdió 3 posiciones en el índice de percepción de la corrupción, colocándose como el peor de todos los que integra la OCDE y el G20, es decir, peor que Argentina y peor, y miren que Argentina carga con semejantes escándalos de corrupción, incluso aquí nos da más países, muy por debajo de otros países latinoamericanos como Chile, ahí está Argentina, que aventajaron a nuestro país por 111 y 53 puntos respectivamente. Inclusive, naciones con graves problemas de gobernabilidad en los últimos años, como Hungría y Grecia, obtuvieron mejores puntuaciones. Es decir, aún estos países con las crisis tan fuertes, tan profundas que han sufrido, México los supera, y eso que supuestamente tenemos aquí una democracia ejemplar, con gobernantes ejemplares, con políticos intachables, como siempre nos hacen ver, pero no, ya vemos que López Obrador tiene un largo camino por recorrer en cuestión del combate a la corrupción, que es principalmente la bandera con la que llegó al gobierno. Así que le espera un fuerte combate a la corrupción. Ya inició con el huachicol, me parece acertada la decisión, pero no termina con el huachicol, sino que termina con los delincuentes de cuello blanco que están metidos todavía en San Lázaro, en el Senado, en algunos gobiernos estatales. Entonces, pues amigos, es muy complicada la labor que tiene el presidente para erradicar la corrupción. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este grupo de la sombra, cuál podrá ser el golpe que se prepara desde la FGJ. Así que, pues, recuerda que la verdad nos hará libres.